No, no. Bueno, ahora vamos a hablar de un revólver muy simpático que es el Le Fouché. Revólver Le Fouché lleva el nombre de su creador, Eugene Le Fouché, en el cual tuvieron el auge en Europa ya por 1860. Llevaba más o menos casi una década de desarrollo en varios países de Europa y también muchos otros fabricantes que lo hacían bajo licencia siempre de su creador Eugene Le Fouché. Fue un revólver que fue muy práctico usado en las armadas de muchos países europeos, en la cual entiendan que es contemporáneo de lo que eran también pistolas de avancarga. Entonces, imagínense la practicidad de un revólver, que después ahora lo voy a mostrar en detalle. Ya tenía una vaina metálica en la cual al pegar el percutor sobre la espiga de ignición del fulminante generaba el disparo. Era todo un método revolucionario, ya que permitía utilizarse incluso bajo el agua, en donde la ignición ya no quedaba determinado por el nivel de humedad que había en el ambiente y mucho menos ya si estaba siendo mojado este fulminante o directamente el arma completamente caía en el agua y podía ser utilizado. Decía que tuvo más o menos el auge, más o menos para allá de 1860. Estos revólver entraron a nuestro país y tuvieron una practicidad de empleo muy grande en la guerra de la Triple Alianza. Muchos de los oficiales de nuestro ejército utilizaban este tipo de revólver por la característica de presentar en combate una ventaja muy grande, en la cual el método de carga era el de la munición metálica alojada en este tambor, en el cual con el solo hecho de ir presionando la cola del disparador podía ir disparando sin necesidad del proceso de avancarga. Imagínense la diferencia que marcaba la posibilidad de hacer 4 o 5 disparos en 3 o 4 segundos, mientras que la pistola de avancarga llevaba 3 o 4 tiros en un minuto. Era una diferencia enorme. Otra de las características que tuvo al momento de llegar a las manos de los oficiales de nuestro ejército es la practicidad en el tamaño. Calculen que una pistola de avancarga llegaba a tener entre unos 30 o 40 centímetros o algunas más pequeñas no eran menores a unos 15 o 20. Este era un revólver mucho más compacto que cargaba en una sola ronda entre 4 o 5 proyectiles en un solo tambor, lo que no necesitaba andar teniendo un morral o una cartuchera lleno de cartuchos para acciones de avancarga. Fue muy práctico el cambio a lo que era la percusión para este tipo de munición que era la Le Fouché. Este en particular es una versión muy pequeña, ya que venían en diferentes tamaños de unos 5 milímetros. Yo acá tengo ubicada la munición que utilizaba, después voy a hacer un detalle para que vean lo simpático y lo pequeño que era. Este tipo de revólver se utilizaba también en lo que eran las damas de alta sociedad, lo llevaban en sus pequeñas carteritas y también en lo que eran las bailarinas de los que serían los cabaret o los prostíbulos, iba por lo general escondido en las ropas de estas señoritas. Entonces hubo muchísimos de estos revólveres dando vuelta en nuestras tierras desde aquella época.
Bueno, acá seguimos con el revólver Le Fouché, 5 milímetros. Les muestro lo que es la munición Le Fouché, para que vean lo pequeño. Es una munición de punta de plomo con vaina metálica y la característica de esa espiga, casi en la base, en la cual cuando el percutor pegaba sobre esta espiga, en la parte de adentro tenía el fulminante en una cavidad que al iniciarse y detonar el fulminante deflagraba la pólvora y proyectaba la munición hacia adelante. En particular, este pequeño revolvito, del cual apenas supera los 10 centímetros, se cargaba por medio de la apertura del lateral del tambor y permitía la carga de unos 5 proyectiles, en el cual luego asomaba la espiga por esa ranura. Una vez que se llenaba, se cerraba la tapa que permitía la carga y con la accionar de la cola del disparador colapsable permitía que al pegar el percutor en el tambor generaba la explosión y la salida de la munición. Acá en un lateral se ve, este sería el extractor, en la cual uno lo presionaba manualmente y generaba que ingresaba este extractor de esa manera, pudiendo expulsar la vaina ya utilizada. Como verán, es un simpático revolvito, muy pequeño, tranquilamente se podía llevar escondido en una mano. Por eso el uso que se le dio fue más que nada defensa personal en este tamaño. El estado es original, esta pieza más o menos tiene una fecha de fabricación de 1862 y tiene unos grabados hechos en la fábrica. Este es de fabricación belga, en particular es de fabricación belga. Y su creador, Eugene Le Fouché. Bueno, otro de los ejemplos de lo que eran las pistolas y revólveres Le Fouché es este que tenemos acá, que ya es una pistola, ya no es un revólver como verán, pero que tenía el mismo principio de funcionamiento de la munición Le Fouché o munición de espiga o pinfire, como se conocía normalmente este tipo de armas y munición. En este caso, como verán, es una pistola de tipo de cañones basculantes, en donde por medio de esta palanca se accionaba la báscula del cañón y se introducían, como tenemos acá, esta munición. Yo después la voy a mostrar más en detalle. En este caso calibre 12 de espiga. Una vez que se introducía dentro del cañón, quedaba la espiga montada. Obviamente, uno lógicamente puede deducir que es un riesgo enorme en el caso de que este arma se cayera y golpeara contra la espiga. Eso producía el impacto casi de manera segura, por lo que fue solucionado con este seguro que se ponía acá, que cumplía también la función de mira, que por medio de un resorte uno lo accionaba hacia atrás y al momento de tener la munición en la recámara, una vez que se cerraba la báscula, se tiraba hacia atrás por una presión y ahí sí cumplía la función de seguro, protegiendo la espiga de la munición. Este tipo de pistolas que llegan a nuestro país de más o menos para la época de 1860, se utilizó por casi 10 años en nuestro país. 1870 seguía siendo común ver en la cintura de los gauchos, al lado de toda su ornamenta, sus rastas,
el facón, la Le Fouché atravesada. Ganó mucho terreno en lo que era el uso civil de armas civiles, este tipo de pistolas de 1 o 2 caños que estaban equipadas con estas municiones. Ustedes también imagínense que esto era contemporáneo a pistolas de avancarga, así que la velocidad de este disparo en comparación a un arma de avancarga era muchísimo más alta, muy superior tecnológicamente, y por supuesto la característica principal era ya el avance de la percusión y la munición metálica que permitían poder utilizarla en todo tiempo sin tener que importar si llovía o si el arma estaba relativamente sucia, no se mantenía, podía funcionar igual, mejorando muchísimo lo que era la acción de percusión de las armas de avancarga. Entonces, bueno, esto al ser contemporáneo, obviamente un costo más alto que un arma de avancarga, de las cuales ya hacían muchísimos años que estaban dando vuelta, fue ganando muchos adeptos. Por las versatilidades y las condiciones de mejora tecnológica que presentaban con respecto a sus contemporáneos. Yo ahora voy a hacer un detalle. Esta lamentablemente con el tiempo fue perdiendo la culata de la empuñadura, la cual era de madera de nogal, muy linda madera, pero con el tiempo se fue deteriorando y yo preferí no restaurarla, dejarla en el estado original, ya que estas son piezas que tienen más de 100 años y me gusta dejarlas en este estado. En su momento venían con algunos grabados, punzones de bancos de prueba, por lo general desde Bélgica. El mismo creador y diseñador del revólver anterior, Le Fouché, es el diseñador de estas armas, pero muchas se hicieron bajo licencias, incluso sin punzones y sin marca, obviamente que para poder hacerlas más baratas. Había versiones de lujos que traían lindos grabados y algunas versiones que eran totalmente lisas y rústicas con un costo muchísimo menor. Este tipo de armas también se fue quedando obsoleto porque la balística que tenían era relativamente pobre, el alcance era muy corto y fue quedando obsoleto con el tiempo a medida que se fue mejorando toda la tecnología armamentística que fue entrando al país. Es un arma que estaba propulsada por pólvora negra y el proyectil en este caso eran tanto de plomo puro como incluso en algunas municiones que yo después voy a detallar venían con punta de piedra. Sí, de piedra, increíble, pero traían una punta sólida de piedra en los calibres mayores, en los más grandes. Este es calibre 12 en particular, el calibre es 12 y traía munición de punta de plomo. Bueno, paso a hacer ahora unos detalles de lo que es el funcionamiento de este arma. Bueno, acá les muestro un poco más a detalle lo que era una pistola de tipo Le Fouché con el sistema de báscula del cañón y la característica del accionamiento del seguro que se había inventado, que es este, para evitar que se dispare en el caso de una accidental caída. Esto, una vez que se cerraba la báscula, tomaba esta posición y ya el cañón quedaba asegurado. En este caso, cuando uno disparaba, fíjense, golpeaba directamente en la cavidad que permitía la salida de la espiga. De esa manera funcionaba el disparo. Si uno accionaba, en este caso el seguro, de esta manera quedaba protegido. Bien, acá les muestro diferentes tipos de Le Fouché, desde lo que era una munición muy rústica,
de diferentes calibres, 15, 16, 12, y así hasta llegar al 5 milímetros, que era el del revólvercito que les mostraba.